necesidad. Si mi cuerpo sigue enfermo, no solamente voy a seguir sufriendo, sino que además de eso voy a correr el riesgo de morir. Bien, todo este combo que acabo de hacer también se traduce para nosotros en la vida espiritual, porque está todo aquí adentro. Venimos y aquí se nos promete lo que Dios va a hacer en lo personal, en lo matrimonial, lo que Dios va a hacer en lo económico, lo que Dios va a hacer con los hijos, lo que Dios va a hacer en el trabajo, lo que Dios va a hacer en nuestra vida en cuanto a lo social, lo que Dios también parece interesado en sumar, que es lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a su llamado o a su propósito. Entonces hay un combo de cosas, no es una sola cosa. Si yo voy a un gimnasio, vuelvo al ejemplo, para poder tener unos buenos abdominales o un físico bien fibroso, a mí ni siquiera se me ocurriría pensar de que de allí voy a salir más inteligente. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es el lugar para eso. O si voy al hospital porque tengo un problema de salud, no voy a pensar que de allí voy a salir con mejores abdominales. Sin embargo, esto que les estoy diciendo en la iglesia sí pasa. Sí, porque se nos empieza a bombardear a nosotros, en el buen sentido, con todo lo que Dios puede hacer en nosotros. Dios puede cambiar el hogar para bien, la familia, el matrimonio, como decía, la economía, los hijos, la salud, el estudio, la educación. A eso viene la parte espiritual, el llamado ministerial que alguien pueda tener. Entonces, son muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Y depende del tiempo, depende del trabajo, depende de la aplicación, depende de la sujeción, de la obediencia. O sea, hay un montón de cosas que están allí, que deben aplicarse para que lo que Dios me prometió se cumpla o no se cumpla. Ahora, ¿Dios quiere hacer cosas en nosotros? Sí, Dios quiere hacer cosas en nosotros. Ahora, eso también lo escuchamos en boca de mucha gente. ¿Se hace o no se hace? Bueno, algunas personas cuentan que sí. Y está aquella persona que levanta la mano y dice, a mí no me pasó nada todavía de eso. O sea, tenemos los dos contrastes claramente. Otros dicen, yo estoy recién empezando a ver eso. Entonces lo que quiero transmitir en esta hora es, tenemos necesidades que queremos que se resuelvan, todos tenemos necesidades. Tenemos anhelos que queremos y deseamos que esas cosas se cumplan, todos también lo tenemos. Ahora, ¿de qué depende de que esto suceda? No quiero ir muy superficialmente, todo lo contrario, quiero profundizar en esto. Quiero ir a llevarlos a ustedes a través de las Escrituras, en la exposición de esta palabra, a mostrarles verdades absolutas, verdades relativas y percepciones. Percepciones de cosas que tenemos en el mundo espiritual y cuando nos autopercibimos. Sí, no voy a hablar, por supuesto, de la autopercepción sexual, pero tiene que ver con el mismo principio. Cómo nosotros nos autopercibimos. Porque eso va a generar una bendición en nosotros o no. En otras palabras, voy a mostrarles a través de esta palabra qué es el plan de Dios y cómo se puede cumplir en nosotros. Así que el juego de roles que voy a compartirles en esta hora es: Dios es bueno. Por defecto podríamos decir que Dios es bueno. Ahora, voy a la percepción. ¿Cómo percibís a Dios en tu vida? ¿Lo percibís como bueno en esencia o depende del día? Depende de la situación que te tocó vivir. Depende. Si es 3 de mes y cobraste, Dios es bueno. Si es 16 de mes y no cobraste, Entonces hay una serie de cosas que nos van a llevar a nosotros a replantearnos cómo percibimos a Dios. ¿Dios es malo? Y cualquiera diría no. Cualquiera digo que haya tenido una buena experiencia con Dios. Pero aquella persona que tuvo malas experiencias, lo más probable es que diga Dios es malo. Preguntar a una persona que tuvo un hijo enfermo durante meses y le rogó a Dios, ayunó para que Dios hiciera un milagro y su hijo murió. Lo más probable es que esa persona diga que Dios es malo, porque él le pidió a Dios que hiciera un milagro. Entonces alguien que no ha pasado por eso, sino ¿cómo puedes pensar que Dios es malo? Bueno, pero no tuviste en esa situación. Dios es víctima, lo vamos a ver a través de las Escrituras. Y vamos a ver este cambio de roles en nuestras propias vidas y por qué muchas veces estamos detenidos. Entonces, cuando estamos detenidos en esto que queremos que Dios haga con nosotros, no sucede. Y cuando no sucede, empezamos a decir, ¿por qué no sucede?
y tiene la culpa él o ella o la iglesia o la sociedad. Empezamos a buscar un montón de razones por las cuales no sucede lo que se supone que debería suceder. Vamos a encontrarnos a lo largo de esta palabra del recorrido que muchas veces nosotros tenemos esas interpretaciones erróneas y Dios quiere que las corrijamos. Pero vamos a ir primeramente a las verdades absolutas. Si ustedes me acompañan al libro de Salmos, capítulo 34, vamos a encontrar este texto. Vamos a ver algunas cosas que muestran efectivamente y absolutamente que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Bien, pero vamos a verlo a través de las Escrituras. Dice el Salmo capítulo 34, en el versículo 8, lo siguiente: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ahí tenemos un texto que el salmista está diciendo que Dios es bueno, pero que el inicio del pasaje dice gustad, es decir, hay que paladearlo, hay que saborearlo y hay que, además de eso, ver que Dios es bueno. Entonces, cuando hablo de que Dios es, estoy hablando de la sustancia de Dios. No estoy hablando de la capacidad que Dios tiene para hacer cosas buenas. Y esto es fundamental y es crucial para esto que pregunté al principio: ¿cuántos quieren crecer en su vida? ¿Cuántos quieren ver el resultado de las promesas de Dios? ¿Cuántos quieren ver el cambio en su matrimonio? ¿Cuántos quieren que su economía esté estable? ¿Cuántos quieren que las cosas que hagan y emprendan prosperen, que les vaya bien? Y todas esas cosas que pregunto, todos van a decir amén, yo quiero eso. Ahora, muchas veces se nos enfoca, no mal, pero digo, pura y exclusivamente en que tenemos que orar, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que asistir a la iglesia y esto va a dar resultado. Y hay personas que han hecho eso y no le ha dado resultado. Entonces, ¿eso significa que eso es erróneo, que eso está equivocado? No, significa que tenemos una percepción de Dios equivocada. ¿Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Ahora, alguien también me puede decir, es muy subjetivo encontrar un pasaje que diga que Dios es bueno cuando la escritura fue escrita por Él mismo. Es muy llamativo, es muy cuestionable que yo diga que soy bueno. Lo ideal sería que alguien de afuera hable de mí y diga fulano de tal es bueno, que no sea mi propia expresión. Entonces, si leemos acá este pasaje y esto es la escritura de Dios, es muy difícil que alguien diga sí, es verdad, yo creo lo que dice allí, porque no, todo lo contrario, es más cuestionable. De hecho, ustedes buscan en las escrituras desde el principio hasta fin y no van a encontrar un solo pasaje que diga que Dios es malo. Y cualquiera va a decir, bueno, ¿qué va a poner él en su propio libro si es el mismo que escribe? No se va a echar el fuego al mismo para prenderse el fuego. Entonces necesitamos primeramente entender la esencia, segundo, entender las manifestaciones y tercero, ver por qué mi criterio o mi percepción es distorsionada o distinta para poder caer en la consecuencia de que Dios en efecto es bueno. Amén. ¿Por qué? Porque que alguien haya venido a la iglesia y haya recibido cosas buenas, a saber, que estaba enfermo y fue sano, que estaba endeudado y ahora se saldaron sus deudas, que estaba en crisis y ahora está en paz, que estaba en ruina y ahora está restaurado, y que eso lo haya hecho Dios, eso no constituye a Dios en bueno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que alguien haga cosas buenas no significa que ese tal sea bueno. O sea, yo parto desde esta premisa. Que alguien haga cosas buenas no significa que el tal sea bueno. La diferencia entre ser y hacer. Pero sin embargo el texto nos está diciendo que tenemos que gustar, es decir, saborear para confirmar o rechazar si Dios es bueno. Y tenemos que verlo en esencia o en la práctica para confirmar si Él es bueno o rechazar si Él es bueno. Salmo capítulo 100, versículo 5 dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Ahí ya afirma la esencia de Dios. Dios es bueno. Bien, perfecto. Eso es la teoría y eso es la parte de la teología. Dios es bueno. Ahora, si yo he tenido un contexto en mi vida sociocultural o religioso que ha condicionado mi mirada hacia Dios, aunque me digan que Dios es bueno, internamente yo no lo puedo confirmar así.
Amén. Les voy a poner la antítesis para que quede más claro. Todos diríamos rápidamente que Satanás es malo. ¿Sí o no? Bien. Ahora, eso es lo que rápidamente yo respondo, pero alguien puede tener alguna experiencia y decir, bueno, pero yo antes de conocer a Dios, yo fui al brujo que estaba allá en el barrio fulano de tal, y yo tenía un bruto cáncer, y él me dijo que yo hiciera esto, aquello y lo otro, y que llevara un par de ofrendas y esto se iba a sanar, y yo me sané. 17 años y contando, ya no tengo más cáncer. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. ¿Y cómo hacemos con esa persona que tiene esa experiencia? ¿Cómo hacemos? La persona entonces puede decir, bueno, Satanás es malo, pero hace cosas buenas. Amén. Miren, yo voy a terminar, cuando termine todo esto, voy a terminar mostrándole a ustedes por qué muchas veces nosotros estamos detenidos y ese ciclo que venimos hablando, que Dios nos viene ministrando, parece que no se termina. ¿Por qué? Porque internamente mis experiencias con Dios fueron malas. Por eso digo, dependiendo del contexto sociocultural o religioso en el cual yo viví, va a hacer que mi percepción de Dios sea buena o sea mala. Es decir, la divinidad de Dios va a ser cuestionable. Porque si yo vivía en una familia donde mi mamá vivía quejándose porque mi papá la golpeaba día y noche con o sin razón, sobrio o ebrio, y mi mamá cada vez que despotricaba decía, porque Dios no hace nada, porque Dios es injusto, porque Dios es malo, porque Dios no me defiende, porque Dios no mira lo que me está pasando. Entonces es muy probable que desde mi corte mi mente vaya siendo bombardeada con ese pensamiento de que Dios es malo. Entonces yo vengo a la iglesia y recibo cosas buenas, pero eso no hace que mi mirada hacia Dios cambie. Y si no cambia mi percepción hacia Dios por lo que yo he vivido, porque eso se instaló por un dolor tan grande que yo he vivido, es muy difícil que mi comunión con Dios sea plena, porque yo no me voy a acercar a alguien ni con la figura de padre, porque ahí empiezan los problemas. Porque se me presenta un Dios que se acerca a mí como si fuera mi padre, pero mi figura de padre está tan mala, tan distorsionada, porque mi papá fue violador, porque mi papá fue alcohólico, fue golpeador, fue abandónico. Entonces, si alguien me presenta en la iglesia a Dios como mi padre, es muy difícil que yo lo vea a él como mi padre, porque digo, mi papá no ha sido bueno y este tampoco puede ser bueno. Entonces me acerco a Dios como Dios, no como papá. O permito que tengamos una comunión entre rey y súbdito, entre señor y esclavo, o amo y siervo, pero no como papá. No como papá, porque la vida que yo he tenido me ha llevado a tener esta percepción. Es como una mujer que fue violada reiteradas veces, entonces ahora no puede ver un hombre con unos ojos de amor, porque no lo puede percibir de esa forma. Entonces venimos aquí y alguien nos habla de lo que es el amor entre Dios y su pueblo, como el de un hombre con una mujer, como el esposo con una esposa. Leemos lo que dice Cantares, leemos lo que nos dice el apóstol Pablo, y ok, yo lo leo en cuanto a la gramática y a la literatura, pero si eso lo tengo que aplicar, si tengo que decirle, oh, si me besara con besos de tu boca, yo no voy a pensar en eso, porque pienso que Dios tiene esa percepción en cuanto a mi vida, de que no es bueno. Amén. Se les voy a poner con mayores ejemplos. Puede ser que donde yo esté trabajando me paguen un buen sueldo, pero eso no hace a mi patrón bueno, porque mi patrón es homosexual, o no sé, o es violento, o se dice por allí que es violador, o se dice que es una persona narcotraficante. Bueno, a mí me sirve, me paga un buen sueldo, a mí me sirve. Ahora jamás me sentaría a comer con él, porque para mí es una mala persona. Entonces yo voy porque hay un beneficio en el cual necesito o quiero. Traigan ese ejemplo a la iglesia. Bueno, con Dios está todo mal, pero mientras me responda lo que yo necesito, esto no estoy diciendo que ocurra conscientemente, esto ocurre inconscientemente. Es decir, el subconsciente lo tiene instalado por lo que a mí me ha pasado en el pasado. Perdón por la redundancia, por lo que a mí me ocurrió, por lo que me tocó vivir. Entonces no puedo negar que aquí ocurren cosas buenas. Y estoy hablando en una persona NN, no hablo de alguien en particular, porque he visto que aquí se sanó, que aquí se libertó, que aquí recibió esto, pero mi mirada hacia él sigue siendo la misma que yo tuve antes.
¿Y qué de esa persona que nació en un contexto religioso opuesto a esto? Porque hay de esa familia. Yo nací, desde que tengo uso de razón, mi familia estaba en el ocultismo. Mi mamá era pai umbanda, mi papá también. Yo me crié con esa mentalidad. ¿Cómo yo hago para que esa persona ahora viene a Cristo? Porque lo que no pudo conseguir allá lo consiguió acá. Pero ¿cómo hago para que cambie su pensamiento? De que Dios es bueno, en esencia, no solamente que hace cosas buenas. No sé si me estoy dando a entender. Yo tendría que ser demasiado, pero demasiado cerrado y obtuso, como para que no me opere un cirujano, que es la eminencia más grande que hay en mi país, que no me opere del corazón, porque yo conozco que él tiene inclinaciones homosexuales. Tendría que ser demasiado obtuso, y si no, yo no quiero que me opere una persona con esas condiciones. Yo diría, mientras que a mí me opere bien. ¿Estamos de acuerdo en el concepto? Bueno, ese es el mismo punto en lo espiritual. Es cuando yo separo las cosas y en Dios no se debería separar, pero yo inconscientemente, mi subconsciente la separa. Porque estoy condicionado por lo que viví, por las cosas que me tocaron atravesar. Y eso lo tengo enraizado en mi vida. ¿Y cuál es el problema de lo que me causa a mí hoy? Es que no me permite avanzar. No me permite desarrollar mi comunión con Dios, porque hay algo que lo rechaza, hay algo que lo aleja, hay algo que parece que yo tengo un mecanismo de defensa permanentemente. Dios quiere acercarse a mí, pero internamente yo lo resisto. Y yo necesito resolver eso. Y alguien dice, bueno, sí es cierto eso, pero eso son cosas que me sucedieron. Bien, pero que te haya sucedido no significa que lo hayas reparado. ¿Y cómo se repara eso? Primeramente reconociendo que Dios es bueno. No solamente que Dios hace cosas buenas, sino que Dios es bueno. Y en segundo lugar, pedirle perdón, Señor, te pido perdón porque yo tenía este pensamiento de vos. Yo nunca lo vi de esta manera, así que nunca te pedí perdón porque no sabía que era necesario. ¿Cuántos están aquí? Entonces, miren cómo ahora se cambia el rol. Si yo estoy acusando a Dios de ser malo cuando no es malo, eso no es convertirlo a Dios en víctima. Acusar a alguien de hacer algo, de ser algo que no es, esa persona o ese alguien no es una víctima. Cuando yo digo fulano de tal es un ladrón y fulano de tal no es ladrón, esa persona no es víctima de mi mentira. Entonces, ¿cómo yo ahora cambio el rol y Dios ahora pasa a ser una víctima? Y como víctima Dios dice, yo no te hice nada, yo no soy malo. Lo que tú viviste, lo que te hicieron tus padres, lo que te tocó sufrir, la pérdida que tuviste, a mí no me hace malo. Pero resulta ser que tu interpretación y la visión que tienes de mí ha sido tan distorsionada por lo que viviste, por lo que te hicieron, que ahora internamente no te puedes acercar a mí y tenemos una relación cuando deberíamos tener una comunión. La relación registra un cierto espacio y cierta distancia. Pero cuando hablamos de comunión no hay ni distancia, no hay espacio, no hay restricciones, es una comunión. Y Dios quiere esa comunión. Dios quiere que nosotros vivamos en comunión con Él. La Escritura dice, la comunión íntima de Jehová es por los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Entonces Dios está diciendo, tienes que resolver eso de tu pasado, porque si no resuelves eso, no podemos avanzar a la próxima instancia. ¿Alguien me está entendiendo? Así que yo no sé lo que te hicieron en el pasado. Yo no sé cuánto sufriste, cuánto te lastimaron. Yo no sé cuál fue tu infancia tan crítica, tan dolorosa, que te hizo que la percepción de Dios sea que eres un Dios malo, porque no acudió en tiempo y forma, porque no respondió cuando tú lo querías. Ay, porque Dios no hizo nada, me echaron del trabajo y no hizo nada. Dios es malo. Ahora hay que ver la razón por la cual te echaron del trabajo y Dios no respondió. Está el caso de la persona que falta, que llega tarde, que es incumplidor, que es un sindicalista, que se queja por todo. Bueno, te van a echar obviamente porque hace las cosas malas. Está el otro caso de la persona que dice, yo hice todo bien, llego grande, no soy sindicalista, no soy conflictivo, soy productivo, soy una persona que crece, soy una persona que avanza, que solamente busca el crecimiento de la empresa. Igual me echaron. Bueno, puede ser que te hayan echado porque simplemente hubo un recorte de personal. Puede ser que Dios tenga algo mejor para vos. Lo que estoy mostrando es que hay diferentes circunstancias que te llevaron a que Dios no haya respondido a tu oración, pero no porque Dios es malo.
Amén. O sea, la tendencia del ser humano, ¿saben cuál es? De que alguien que haga algo por nosotros y que nosotros consideramos bueno, ya a ese tal, nosotros le ponemos el mote de que es bueno. Por eso el ejemplo de Satanás. Fui aquel brujo y yo necesitaba un milagro, necesitaba que él transformara mi cáncer y que trajera un corazón nuevo. Y lo hizo. Entonces yo, no, aquel brujo es bueno. Aquel de allá no es tan bueno, pero aquel es bueno. Esa es nuestra tendencia. Y del otro lado lo mismo. Cuando alguien nos dice que no, la tendencia es decir que aquel es malo. Cuando alguien no accede a nuestra petición, porque le pone una condición, decimos que es malo. Ninguno está exento de lo que acabo de decir. Porque cuando tu mamá te decía que no ibas a salir a jugar con tus compañeros, tu mamá fue mala. Ahora pasaron los años y seguí diciendo que tu mamá es mala. No, porque te das cuenta que tu mamá tenía ciertas razones para decirte por qué no ibas a salir. A lo que voy es el ejemplo. La tendencia humana es alguien que hace algo bueno por nosotros, nosotros le ponemos el mote de que es bueno. Alguien hace algo que nosotros no queríamos que lo hiciera, entonces es malo. Amén. Ay, no me dejó salir con mis amigos, pero quería salir con tus amigos hasta las 6 de la mañana cuando tenés 12 años de edad. Ay, mi mamá es mala, mi papá es malo. No. Entonces cuando Dios nos dice algo que no, nosotros tenemos la tendencia a decir que es malo. Dios no es malo. Ahora, sin embargo, la Escritura dice que Dios es creador del mal. Que me miran así. Porque esa pregunta también, si Dios es bueno, ¿por qué creó el mal? ¿A que no se hicieron esa pregunta? Si Dios es bueno, ¿por qué creó al diablo? Si Dios es bueno, ¿por qué creó a las suegras? ¿Dios es malo o es bueno? No, Dios es malo porque mató a mi hijo, porque me echaron de trabajo, porque se prendió fuego en mi casa. Dios es malo porque vino mi suegra. No, ahora depende de lo que yo haya vivido y mi percepción va a ser que Dios sea bueno o sea malo. Esa es mi percepción, pero yo estoy mostrándole cómo cambian los roles. Cómo veo a Dios, lo veo como bueno, como malo, como víctima. Una cosa es como lo veo y otra cosa es lo que es. Lo que Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Venid, gustad y ved cuán bueno es Dios. Yo necesito comprobar que Dios es bueno para deshacerme de ese pasado, de que me ha hecho daño, de que sufrí, de que padecí, de que perdí, de que murieron seres queridos, de que no logré lo que quería. Y todo eso son circunstancias de la vida, pero no hacen a Dios malo. Dios es bueno. A su nombre. Miren, Isaías capítulo 47 habla de esto. Capítulo 45, perdón, versículo 7. Habla de que Dios es el creador del mal. Isaías capítulo 45, versículo 7. Y dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad o el mal, por supuesto. Yo soy el que hago esto. Ahora, ¿Dios es creador del mal? Sí, pero necesito aclarar esto, porque hay un contexto para poder saber a qué se refiere esto. Cuando Dios dice que Él crea la adversidad, está diciendo yo creo el opuesto para que se valore lo opuesto. Perdón por la redundancia otra vez. Yo creo la luz y creo la oscuridad. Yo para apreciar la luz necesito conocer la oscuridad. Para apreciar el bien necesito que exista el mal. ¿Se entiende? Ahora, en la raíz hebrea, la palabra aquí adversidad viene a traducirse para nuestro español como calamidad. Es decir, yo soy el que crea la calamidad. Es decir, ¿para qué viene la calamidad? ¿Qué es una calamidad? ¿Por qué viene la calamidad? Ok, la calamidad puede ser un desastre de la naturaleza. Ahora, esa es la consecuencia, por eso Dios crea, es la consecuencia de hacer las cosas mal. Amén. La tala indiscriminada de árboles lo que hará es que va a haber un desbalance en la ecología y en el clima. Por supuesto, traerá gran sequía, calamidad. Traerá inundaciones, calamidad. Entonces Dios está diciendo, yo creo el mal, lo cual no significa que yo sea malo.
Amén. Entonces, para ponerlo de plano y que nos quede claro, ¿por qué Dios hace esto? Porque si lo crea otro, entonces Dios no tiene el poder para crear todas las cosas. Y como Dios creador tiene que manifestar que lo puede hacer todo. Segundo, lo hace para poder ver el contraste entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo oscuro y la luz. Y tercero, lo muestra como una calamidad, es decir, como una consecuencia de hacer las cosas mal. Entonces, si tú y yo hacemos las cosas mal, o mejor dicho, si hacemos lo opuesto a hacer el bien, inevitablemente va a haber una consecuencia negativa. Eso no hace a Dios mal. Tú y yo podemos estar en un lugar donde todo se habla de las cosas bien y buenas, y aún así estar haciendo las cosas mal. Amén. Decía que está a tu lado, ¿cómo estás haciendo las cosas? A su nombre. Amén. Bien, Dios es malo. ¿Por qué Dios es malo? Porque mi pensamiento está basado en lo que yo le pedí a Dios y Dios no me dio. Por ejemplo, yo le pedí a Dios una casa y Dios no me la dio. Dios es malo. ¿Y en qué refuerzo mi argumento para decir que Dios es malo? Porque yo digo, ¿a quién le hago mal con que Dios me dé una casa? Yo estoy buscando argumentos y razonamiento para justificar por qué Dios es malo. ¿A quién le jode la vida de que yo tenga una casa? Así que si Dios no me la da, porque es malo. Listo, punto. Fin de la discusión. Se finish. Entonces yo empiezo a elaborar justificaciones por las cuales yo digo Dios es malo, sin conocer el contexto, sin conocer todas las cosas que están alrededor de por qué todo sucedió. Posibles trabajos espirituales, falta de responsabilidad, falta de edad. Yo quiero mi casa, le pedí a Dios mi casa, tengo 15 años, me falta tiempo. O sea, hay muchas razones y circunstancias por las cuales Dios quizás no dio esa casa. Pero eso no lo hace malo a Dios. Pero mi pensamiento es que Dios es malo. Me voy a meter en situaciones aquí adentro. Es que yo hace 3 años que estoy en la iglesia. ¿Cómo puede ser que Dios no me responda? Y hacemos una recopilación de hechos buenos. Otra vez el cambio de roles. Que justificaría la razón por la cual Dios debería responderme. Como no lo hace, Dios es malo. Es decir, hace 3 años que estoy acá en la iglesia, no falta ni un culto, ponele. Doy mis ofrendas, mis diezmos, no peleo con nadie, ponele. Amén. Haga calor o llueva, yo vengo, ponele. En fin, yo empiezo a hacer toda una serie de recopilación de cosas que estuve haciendo y que por lo tanto, según mi criterio, absolutamente egoísta, subjetivo y desconfiable, me hacen creer de que Dios me tiene que dar esto. Y como no me lo da, Dios es malo. Amén. Bueno, esta es una de las grandes problemáticas que nos llevan a nosotros a distorsionar la visión de Dios, de que Dios es malo. Entonces, como he enseñado muchas veces, y lo digo porque tiene que ver con el tema acerca del diezmo, porque yo di mi diezmo y Dios no me prospera. Esa no es la ecuación. Dios es malo, no. Yo no tengo que diezmar porque si yo le diezmo a Dios, no, porque no es un trueque. No funciona de esa manera. Ahora, si yo no lo entiendo, entonces, pero yo di mi diezmo y Dios no me prospera, entonces Dios es malo. No. Pero el consenso del cristiano promedio es ese. Si yo no consigo algo en Dios, según lo que yo considero, en mi tiempo, en la forma que yo quiero, Dios es malo. Y por supuesto, todos los que adhieren a Él también son malos. O sea, del pastor para abajo son todos malos. Así que voy a buscar otro pastor. Y ahí empieza la roca cada vez peor. Porque nos empezamos a confundir más. Dios no es malo. Dios, insisto, en su esencia es bueno. Ahora bien, Dios como es bueno, hace cosas buenas, claro. En la Biblia dice que nosotros fuimos predestinados para hacer cosas, para hacer obras buenas. Dios nos predestinó para hacer obras buenas. Eso no nos hace buenos a nosotros. Pero Dios nos predestinó para hacer obras buenas.
Leemos en Génesis capítulo 1, leemos toda la creación. Y vemos cuando Dios termina su obra, dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno y en gran manera. Dios es bueno, pero ¿qué nos lleva a nosotros a pensar de que Dios es malo? Ok, otra vez empieza lo subjetivo. Otra vez empieza mi pensamiento a jugar una mala pasada. Otra vez mi realidad golpea la puerta de Dios y digo, Dios es malo. No puede ser, porque yo elaboré según el criterio de algún hombre, de alguna mujer, los requisitos que se deben cumplir para que Dios responda. Y como yo lo cumplí y Dios no lo hizo, Dios es malo. No funciona de esa manera. Yo tengo que derribar ese argumento en nuestra mente para poder establecer de que Dios es bueno. Si yo comprendo y establezco en mi espíritu que Dios es bueno, yo podré tener una comunión con Él. Amén. Cuando yo logro eso, podré llegar a comprender lo que dijo Job, por qué lo dijo y cómo aplicarlo en mi vida. ¿Qué recibiremos de Dios? Solo lo bueno, solo el bien y no el mal. Eso le habla a su mujer. Después de que murieron sus hijos, después de que se le prendió fuego las tierras, que se derribó su casa, que los animales se murieron, después de que le vino toda esa calamidad, él dijo, Dios dio y Dios quitó. Pero para llegar a ese criterio, yo nunca tengo que tener el pensamiento de que Dios es malo. Porque si yo tengo el pensamiento de que Dios es malo, inevitablemente, por consecuencia, Dios no puede ser bueno. Si Dios es malo, no puede ser bueno. Y viceversa. Y eso es algo que se tiene que instalar. Si Dios es bueno, no puede ser malo. Yo sé que son obviedades, pero yo estoy trabajando y estoy socavando tu vida en el pasado. Sé lo que estoy ministrando en esta hora, porque tenemos un pasado que nos condena y nos condiciona y nos coarta la libertad de acercarnos a Dios en plenitud, porque nuestra vida fue sufrida, porque vivimos en un contexto socioeconómico terrible en Argentina, porque la vida cultural es un problema, porque la religiosidad o la pluralidad de la religiosidad en Argentina está cada vez más puesta en condicionamientos humanos, está sesgada por intereses personales. Entonces Dios tiene que trabajar en esta hora, derribarte todo argumento consolidado a lo largo del tiempo por lo que viviste, para que puedas decir, sea como sea, viva lo que viva, yo sé que Dios es bueno. En Dios no va a venir algo malo para mí, porque Dios es bueno. Nada ni nadie cambiará la esencia de Dios. Dios es bueno. A su nombre. Entonces, necesariamente tenemos que llegar a ese punto, acercarnos a Dios a corazón abierto, con el pasado fresco, presente en nuestra mente, y decirle, Señor, esto me dañó, esto me afecta. La vida que tuve con mis padres, la relación que viví con mis hermanos, la economía, la que me tocó atravesar, el estudio que tuve o que no tuve, esas cosas condicionaron mi vida. Amén. Imagínense, la religión oficial de Argentina es el catolicismo. Imagínense personas que tuvieron que asistir a iglesias católicas para tener su catequesis y fueron maltratadas por monjas, personas que fueron hostigados, personas que fueron violadas por curas. No estoy diciendo que esto en la iglesia evangélica no pase, estoy diciendo lo que ocurrió en un contexto de una nación cuya religión oficial es el catolicismo. Entonces, ¿qué mirada va a tener hacia Dios? ¿Qué mirada va a tener aquella persona que se viste de sotana negra y que hay que decirle Padre? ¿Qué Padre? Y después voy a este caso nuestro, iglesias evangélicas que nacieron y que tuvieron una vida religiosa dentro de una comunidad evangélica desastrosa, donde vieron a los pastores mentirosos, donde vieron a los pastores violadores, donde vieron a diáconos que se malversaban los fondos, que maltrataban a los niños. Entonces esa persona va creciendo dentro de una comunidad religiosa, pero su mirada hacia Dios es que Dios es malo. Sobre todo esto que estoy diciendo es peor todavía que cualquier otro argumento religioso que podamos dar, porque todos nos jactamos de que este es el verdadero camino. Todos desde las plataformas evangélicas decimos, este es el verdadero Dios el evangélico. Y aquella persona que fue violada dentro de una iglesia anda a decirle que Dios es bueno. Aquella persona que por la manipulación de un hombre que tiene una gran palabrería
creyó que era de parte de Dios y sacó dinero que no tenía que haber sacado y vendió su casa para la iglesia o vendió su auto para la iglesia y después se dio cuenta que ese dinero fue utilizado por un hombre, no fue para la obra de Dios. Dios es malo. ¿Cómo hacemos para revertir eso? ¿Cómo hacemos para que esa persona tenga un corazón sano? Porque del corazón mana la vida. Entonces, si mi corazón está enfermo por lo que a mí me tocó pasar, ¿cómo puedo pretender yo tener una comunión con Dios que sea buena y saludable? Es imposible. ¿Y en qué me convierto? En una persona que va siempre a especular con lo que va a recibir en cuanto al beneficio, no en cuanto a la comunión. Esto significa que va a haber un derrotero donde hay personas que van de iglesia en iglesia buscando al mejor hombre o a la mejor mujer que traiga una palabra. Yo necesito una sanidad, así que aquella persona se mueve con sanidad. Yo voy allá y recibo ese milagro. Cristo, si te he visto no me acuerdo. Yo no quiero acercarme más de lo que considero que es peligroso para mi vida en comunión. Solo me acerco lo suficiente como para que pueda recibir el beneficio, que es bueno. Estamos aquí, pero Dios no es malo. Decirle que está a tu lado, Dios no es malo. Amén. Y a su nombre. Ahora, sí es cierto que el mal existe, no solamente porque Dios lo creó, sino porque es una realidad que tenemos aquí. Para ver el contraste entre el bien y el mal, para poder valorar el bien, necesito el mal, o es necesario el mal. Efesios capítulo 6, si ustedes lo pueden buscar junto conmigo, lo leemos. El apóstol Pablo escribió y nos enseña esto. Antes de hablar de la famosa armadura que ustedes habrán escuchado, que tenemos que tomar el yelmo de la salvación, tener la coraza, tener la espada, tener las sandalias. Antes del apóstol de escribir toda la armadura que el cristiano debe tener, él dice en el versículo 13 lo siguiente, capítulo 6, versículo 13 del libro o de la carta de Pablo a los Efesios. Si lo encontraron, me dicen amén. Amén. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Va a venir el día malo. Va a llegar. Y cuando llega el día malo, ¿eso hace a Dios malo? Número uno, tenemos que asumir que el día malo viene. Que hay un día malo. Cuando habla de un día malo, no está hablando de, bueno, a ver qué día es. ¿Es el 14 de febrero? ¿Ese es el día malo? ¿El 5 de septiembre? No está hablando de una fecha. Está hablando de un ciclo. Está hablando de una temporada. Está hablando de un momento en tu vida donde las cosas van a estar mal. Amén. Si quieren les predico de que todo va a ser bueno. Si quieren les predico de que va a ver todo bien, les estaría mintiendo. Pero si quieren las cosas, hay una realidad, mis hermanos. El día malo llega. Entonces hay un ciclo y quizás nos tocó a nosotros estar en eso. Perdón, corrijo, no quizás. Seguramente nos tocó estar en el día malo. El asunto es que como no conocemos esto, cuando llega el día malo, oiga, si estamos en el día malo, es decir, la temporada mala, es un año malo o son meses malos, cuando llega el día malo, lo que tiene que ocurrir es, en cuanto a lo principal, tiene que pasar el tiempo. Lo primero. Ahora, en ese día malo, si nosotros oramos para salir de ese día malo, es una oración que no va a funcionar. No puedo yo saltarme el día malo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Segundo, si estoy en el ciclo o en la temporada mala, yo no puedo considerar de que Dios es malo, porque me está tocando pasar mal. Que me esté pasando algo malo no lo hace a Dios malo, sino que es la temporada mala. ¿Qué debo hacer yo? El apóstol dice al inicio de esta palabra que tenemos que tomar toda la armadura. Es decir, lo que tengo que hacer es prepararme. Cuando llega el día malo, prepararme. Cuando llega, yo estoy preparado. Tengo la armadura, tengo todo lo necesario para poder resistir en ese tiempo. Entender de que esto viene, de que el ciclo viene en esta instancia, es comprender de que yo puedo prepararme para ese tiempo, sin pensar de que Dios es malo. José les puede haber interpretado los sueños a Faraón, le dijo, vienen 7 años de abundancia, o sea, un ciclo de 7 años buenos, y vienen 7 años de escasez, 7 años malos.
¿Qué hay que hacer? El consejo de José: construyan graneros y pongan todo el grano, toda la cosecha durante 7 años allí, para que cuando vengan los días malos tengan para sobrevivir. O sea, es lo que está diciendo: miren que cuando llegue el tiempo malo, ustedes todos van a levantar su vez y decir, Dios es malo. No, llegó el tiempo malo. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos hasta que pase el día malo. Amén. Decirle que está a tu lado: Dios es bueno. Y quiero terminar en esta noche la primera parte, que Dios es víctima. ¿Cómo vemos a Dios como víctima? Decía, acusar a alguien de algo que no ha hecho es poner a ese alguien como víctima, es convertirlo en una víctima, es en esencia decir que alguien es culpable de algo que no hizo. Eso es una víctima. Entonces, todo lo que me ocurre mal a mí es porque Dios no obró. Lo estoy haciendo una víctima de Dios. Todo esto es por culpa de Dios. Yo hice lo que tenía que hacer y Dios no hizo nada. Yo clamé, yo esperé, yo busqué, yo hice pacto, yo di ofrenda, yo me congregué y Dios no hizo nada. Eso a Dios lo constituye una víctima. Pero en esencia hay un rol interpretativo de Él que sí es víctima. Y eso se nos pasa de largo a nosotros la mayor parte del tiempo. Marcos, Evangelio de Jesús escrito por Marcos, nos dice lo siguiente. Capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Verso 34. 15:34 dice: a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Éxodo capítulo 12. Ya estoy terminando esta primera parte. Éxodo capítulo 12, verso 27. O 26, vamos a leer, perdón. 26. Éxodo 12, 26. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las cosas de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Cuando participamos de la cena, o en un par de meses cuando participemos de la Pascua, deberíamos siempre tener presente que Él es la víctima, que Él es la víctima, que Dios sí es la víctima, que Jesús murió sin ser culpable, que Jesús murió siendo inocente, que Jesús se lo juzgó todos los días desde que entró a Jerusalén, en esa llamada la pasión de Cristo. Se lo juzgó para ver si realmente Él era o no era culpable. Y al final Pilato lo menciona y dice: yo no hallo pecado en Él alguno, no hallo mal alguno. Él como autoridad está diciendo: Él es inocente y Él es la víctima. Y ese detalle a nosotros se nos pasa por alto, de que toda nuestra obra, toda nuestra humanidad y todo el mal cayó en Él. Él fue crucificado por la maldad, pero no por su maldad, sino por la maldad de la humanidad. Dice: el que no conoció pecado lo hizo pecado, para que nosotros podamos comprender y tener una mayor magnitud de lo que significa la obra de Cristo, de que venimos y participamos de su cuerpo y de su sangre, y tenemos que decir: Él es víctima, Él es inocente. Oiga, imagínense o solamente recuerden cuántas veces te tocó estar atravesando por una falsa acusación y cuánto te indignaste, cómo te hirvió la sangre por dentro. Si me están acusando de algo que yo no hice, solamente recordar ese momento o las veces que te hicieron eso y cómo te indignaste y cómo sufriste y cómo lloraste y cómo te
te dio impotencia y cómo te mordiste la lengua de frustración por decir, es algo que yo no hice, es mentira, es falso. Ahora, ese pensamiento de víctima, tener lo que Jesús lo vivió, absolutamente todo lo que Él vivió fue como inocente siendo víctima. Ese es nuestro Dios, que puede tener la interpretación o la percepción nuestra de que Él es malo, pero que en esencia es bueno, y que su amor es tan grande que decide hacerse víctima para que los malos no pasen a la consecuencia de una condenación eterna. ¿Cuántos están aquí? Isaías capítulo 53 nos da un poquito más de claridad respecto de todo esto que el Señor Jesús tuvo que pasar como víctima. Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de entre la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Escuchen esto. Y hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado del linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Eres la víctima. Eres la víctima. Mis queridos hermanos, reconcíliate con tu propio pasado. Lo que te haya tocado vivir, las cosas que sufriste, las cosas que perdiste, las cosas que no lograste, no hacen a Dios mal. Pero si alguna vez se anidó en tu corazón este pensamiento, o soltaste estas palabras de que Dios es malo, es el momento de decirle: Señor, perdona, porque yo dije que era malo y no era malo. Yo creí eso por lo que me dijeron, por lo que me enseñaron o por lo que viví. Hoy entiendo que son cosas malas que viví, pero tú no eres malo. Hoy entiendo que viví una temporada mala. Cuando viví esa temporada mala no tuve trabajo. Cuando viví esa temporada mala perdí cosas. Cuando viví esa temporada mala muchos me abandonaron. Pero tú no eres malo. Necesito restablecer mi comunión con Dios, y para ello lo primero que tengo que hacer es reconocer que Dios es bueno, pedirle perdón por las veces que pensé o dije que eres malo. En segundo lugar, cuando yo veo a Dios como malo, no puedo recibir de Él. Mi pensamiento se me mira en las cosas malas, y no puedo recibir de Él la plenitud. ¿Sabe a dónde los quiero llevar con todo esto, mis hermanos? Que dejemos de recibir esas dádivas que son buenas y maravillosas en el Señor. Que dejemos de pensar de que eso se trata del Evangelio. Porque cuando llegue el día malo, esas cosas que representan a la
dádivas de Dios no estarán por esa temporada. Pero si tú sabes que Dios es bueno, cuando llegue ese día malo, no vas a cuestionar a Dios. No vas a pensar en largar todo y en abandonar el camino. Pero muchas personas que no cambiaron eso, cuando llegó el día malo, piensan en desaparecer, piensan en cambiar su fe o abandonar su fe. Piensan en retroceder, porque las cosas no le están funcionando como supuestamente le funcionaron. Y en tercer lugar, darme cuenta de que si hay una víctima real en todo esto, de que Él sí cargó el pecado, la maldad, las transgresiones, las rebeliones, todo sobre Jesús. Lo cargó todo en Él como víctima, para que nosotros pudiéramos ser exonerados, para que nosotros no tuviéramos que pasar por esa condenación que todos merecíamos. A fin de cuentas, la vida en Cristo Jesús debe ser plena y no por las dádivas que Él nos da. Amén. Me quedan 2 o 3 entregas más de esto. En la segunda emisión voy a presentarles a Satanás como bueno, como malo y como víctima. En la tercera entrega le presentaré al hombre como bueno, como malo y como víctima. Y si hay una cuarta, les presentaré cómo cambiamos los roles permanentemente nosotros y por qué no avanzamos. Si vieron la imagen de este mensaje, piensen ustedes en este triángulo. Ustedes vieron la imagen de 3 personas. Si la vieron a la imagen, 3 personas. Uno representa al bueno, otro representa al malo y otro representa al víctima. Piensen ustedes quién sería el bueno, quién sería el malo y quién sería la víctima. Si los personajes les ponemos nombre, uno es Dios, el otro es Satanás y el otro soy yo. ¿Quién es Dios? ¿Es el bueno, es el malo o es la víctima? ¿Quién es Satanás? ¿Es el bueno, es el malo o es la víctima? ¿Y quién soy yo? ¿Soy el bueno, soy el malo, soy la víctima? Y nos vamos a dar cuenta cómo cambiamos según las circunstancias, y ese es el juego de roles. Cómo permanentemente nosotros vamos alterando según nuestra situación, según nuestra condición, y esa es la percepción. Y voy a terminar diciendo cómo nos autopercibimos nosotros. Y vamos a darnos cuenta de que Dios muchas veces termina en un lugar que no debe ser. Por eso es importante y es imperativo saber quién es Dios, más allá de cómo yo lo pueda percibir, más allá de cómo yo lo pueda ver según mi criterio, según mi mirada, según mi realidad, según mi vivencia. Tengo que decir, esto es Dios, me guste o no me guste, esto es Dios. Tengo que partir de esa base. Y hoy les he dicho, Dios es bueno. No solamente hace cosas buenas, Dios es bueno. En Él no habita el hacer el mal. Aunque haya creado el mal como adversidad, lo es para valorar el bien, para poder contener en nosotros la interpretación de lo que es el bien. Necesitamos conocer el mal. Pero piensen en esto. Cuando Dios le dice al hombre, estoy en el huerto, que de todo árbol que existía allí en ese huerto, ellos podían comer, pero que el árbol del conocimiento del bien y del mal no comieran, porque el día que de él comieran, morirían. Piensen en esto. Dios plantó ese árbol allí, ¿sí o no? Fue Dios, no fue Satanás, Dios lo plantó. Número 1. Número 2, Dios le está diciendo que van a conocer el bien y el mal si prueban de ese fruto. Entonces, antes de probar de ese fruto, ¿en qué ámbito vivían? No podemos decir que vivían en el bien, o sí. No podemos decir que vivían en el mal, o sí. Pregunta que vamos a responder. Siguiente, cuando Adán junto con la mujer, o la mujer junto con Adán, desobedecen a la palabra de Dios. ¿Desobedecer es algo bueno o algo malo? ¿Algo bueno o algo malo? Entonces, ¿cuándo conocieron el mal? ¿Cuándo probaron o cuando desobedecieron? ¿Cuándo conoces el mal? ¿Cuando lo haces o cuando desobedeces?
Ellos estaban desnudos, dice la Escritura, y no se avergonzaban. ¿Cuándo llega la vergüenza a tu vida? Se abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos, y se escondieron y se hicieron delantales con hojas de higuera. Cuando llega la sentencia, porque Dios hace juicio, Dios trae juicio, juzgará al hombre, juzgará a la mujer y juzgará a la serpiente. Hay un triángulo de juicio, o hay un juicio triangular. Y a la serpiente le dice una cosa, a la mujer le dice otra cosa, pero al hombre hay algo medio raro. A la mujer lo primero que le dice es que se va a multiplicar sus dolores en las preñeces, o los dolores de parto. A la serpiente la castiga y le dice que se va a tener que arrastrar sobre sus pechos por el resto de sus días. Y cuando llega la sentencia al hombre, Dios le dice: ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente, y la tierra te va a producir abrojos y espinos. Entonces la maldición no cayó sobre el hombre, pero la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, y maldito el hombre que no confía en Dios. Dios está hablando de algo mayor, no del mal, sino de maldito. ¿Dónde estamos? Cambiamos de roles permanentemente nosotros. Yo soy bueno, yo soy buena, si buena mandarina soy. Yo soy la víctima, y se hace la víctima también. Y cada uno de nosotros, según las circunstancias que estamos viviendo, nos autopercibimos de una manera y llegamos a Dios de esa manera. Y no podemos mentir a Dios, y no podemos mentir a Satanás, aunque nosotros nos mentimos, compramos nuestra mentira y la queremos vender. Amén. Cuando Dios está hablando de un principio, escuchen, de un principio, busca la verdad, cómprala y no la vendas. Amén. Si ese principio, entonces tampoco se te ocurra vender una mentira. Pero cuando viene a mi vida una mala interpretación, y yo creo que según la cosa que estoy viviendo amerita que yo diga tal cosa, yo me meto en un problema enorme con Dios. Mis oraciones no funcionan, mis tiempos congregacionales, mis ofrendas, mis diezmos, mi servicio no funciona, porque yo me estoy autopercibiendo algo que no soy, y le quiero vender algo a Dios. Amén. Decirle que está a tu lado: ¿cómo estás? Busca la verdad, cómprala, y si no la vendas. Ok, si me está diciendo que no la venda, significa que nadie la puede vender, pero si me dice que la compre, significa que alguien la va a vender. Pero a mí me dicen: no venda la verdad. Entonces, oye hermano, hay una verdad absoluta, hay una verdad relativa o subjetiva, y Dios está diciendo: ¿en dónde te estás moviendo? Porque según tu mirada, las verdades de Dios son relativas o subjetivas. Dios es bueno si me da lo que yo le pido. Si Dios no me da lo que yo le pido, es malo. Ahí ya cambió la verdad. Dios es víctima. No, Dios no es víctima, yo soy la víctima. Todo. A mí me lastiman, a mí me ofenden, a mí me dañan, a mí me abandonan, a mí me golpean, a mí me hacen daño, a mí me marginan, a mí me humillan, a mí me envidian, a mí me cedan, todo a mí. Yo soy la víctima. Otra vez cambiamos: Dios no es la víctima. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es absoluta, y hay una verdad: Dios es bueno. Dios es bueno. Ocurren cosas malas, sí, pero eso no hace malo a Dios. Amén. Lo último de lo último. Queremos vivir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Queremos crecer como Dios nos ha prometido. Queremos ser prósperos en todo. Cuando hablo de ser próspero, no hablo de ser rico. Eso es otra cosa. Próspero, que las cosas que hagamos nos vaya bien. Entonces partamos de esta base. Acerquémonos a Dios con la claridad de que Él es bueno. Reconciliemos nuestro pasado. Haz memoria de las cosas que viviste. Haz memoria de esos momentos críticos donde cambió tu mirada hacia Dios, donde se fue cultivando un concepto de que Dios no es bueno. Dios fue bueno con el vecino. Mira todo lo que le dio al vecino, a mí no me lo dio. Ya eso hace que tu mirada de Dios sea mala. Dios es bueno con él. Él terminó sus estudios, tiene su casa, mira qué bien que le va, es profesional. Y a mí. Entonces ese pensamiento nos hace mirar a Dios como si fuera malo. Corrijamos eso. Acerquémonos a Dios con un corazón puro, abierto y restaurado. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor, en esta hora. Dios permite esto.